Gracias, Luces. Entonces, tuvo los avales correspondientes del Comité Técnico de Investigación, refrendaron esos avales en el Consejo de Facultad. Y pues nosotros pensamos desde el centro que más que publicarlos en la web, que seguramente ahí van a estar para que ustedes dispongan, pues nos parecía interesante poder citar desde el centro a quienes pudieran acompañarnos y contarles, porque es mucho mejor contarles qué fue lo que hicimos, que simplemente poner unos manuales o unas guías en la web. Entonces, pues esa es como la invitación que tenemos hoy. Hicimos como un poco una ruta o un flujograma de esa ruta como para que lo vamos conversando, que hagan las preguntas, porque muchos de ustedes, muchas han hecho esa ruta, otras rutas no las han recorrido, entonces que esto sea como una posibilidad de que se pongan aquí todas las preguntas que tengan y las vamos resolviendo, lo cual no quiere decir que todo quede resuelto acá, ni que no se pueda volver a preguntar, ¿no es cierto? Simplemente este es un espacio como para darle como lugar de conocimiento público a la existencia de estas guías de procedimiento, que sepamos, que las podamos utilizar, y bueno, es como para eso el encuentro de hoy. No sé si Julie quiera decirles algo, sino para empezarles a mostrar, o si ustedes tienen algún comentario o algo que quieran decir. Julie. Profe, yo creo que podemos empezar. Yo creo que sí, que es pues como este espacio es pues para ver pues como esa ruta, ver diferentes caminos que se pueden tomar pues como a la hora de seguir este procedimiento y sí podemos empezar. Bueno, entonces yo les propongo, voy a abrir una presentación. Julie, si vos estás atenta al chat por si hay preguntas o comentarios o alguien que quiera decir algo, entonces para que vos vas dando la palabra, porque desde la presentación yo no lo puedo ver. Listo. Entonces les voy a compartir una presentación. Me dicen si la están viendo. Bien. ¿Ya la están viendo? Sí, Beatriz, ponela grande. Bueno, enseguida la pongo más grande porque, es que está chiquitica. Porque la pusimos en un formato vertical en la que sigue. Bueno, pero así como primero, antes de ponerla en presentación, entonces, ¿qué es lo que les vamos a presentar? ¿Cuáles son las rutas que se siguen cuando queremos inscribir? ¿En qué consiste inscribir y pasar a evaluación un proyecto de investigación? Esa es como una primera ruta, o sea, nosotros estamos interesados en hacer un proyecto de investigación, queremos llevar ese proyecto de investigación al sistema de investigación universitario, que es lo que tiene varios orígenes, porque unos pueden ser con financiación, otros pueden ser sin financiación de la misma universidad, como es el caso de financiación con recursos de vicerrectoría de investigación, y otro puede ser... Beatriz, se te está cortando la señal. Beatriz, te va a tocar apagar tu cámara, a veces sí mejora. Bueno, espérenme, entonces la apago. Qué pesar que no te veamos. Bueno, y es que uno hablando ahí como, bueno, pero no importa, si así mejora, entonces bien. Listo, entonces muchachos, inscripción y evaluación de proyectos es una primera ruta, y ahorita vamos a ver cómo puede hacerse. Otra ruta es la suscripción de convenios. Esta es muy importante porque, digamos, es una ruta que nosotros, pues no es que sea nuevo pues en la universidad, pero digamos que quizás para quienes llevamos más tiempo en la universidad, sí es un proceso nuevo que lleva uno un par de años, y es que cualquier proyecto de investigación que se vaya a hacer con una institución por fuera de la universidad, llámese cualquier tipo de institución, llámese otra universidad, una empresa, una organización no gubernamental,
cualquier tipo de investigación que hagamos requiere un convenio específico cuyo objeto sea el desarrollo de ese proceso investigativo. Y ahí hay una ruta que antes nosotros hace unos años no teníamos que hacer, pero que hoy está establecida en la universidad, sin la cual nosotros no podemos hacer investigaciones colaborativas o con otras entidades. Entonces, esta es una ruta que también nos interesa que ustedes conozcan. Y finalmente, pues la ruta de cómo en general, independiente de por qué vía entres a un proyecto, cómo se hace el seguimiento y la finalización y cierre de esos proyectos dentro del sistema de investigación universitaria. Entonces, esto es como lo que vamos a compartirles en la tarde de hoy. Ahora sí les voy a ampliar esto porque si no, no lo vemos. No se ve nada, o sí se ve, que no sé cómo le agrego zoom. No, no se ve, pero eso es PowerPoint, Beatriz, puedes ponerle un PowerPoint. Sí, entonces lo pones en modo presentación y acá abajo hay como una lupita. Espérate. Lo pongo en modo presentación y ¿dónde está la lupita? Sí. Está en la parte de abajo. Ya la vi, ya la vi. Esto, dale doble clic. Exacto, gracias, Luces. Bueno, entonces empecemos, muchachos. Lo primero que uno dice es, bueno, yo quiero hacer un proyecto de investigación. Cualquiera de los que estamos acá queremos hacer un proyecto de investigación. Queremos hacer un proyecto de investigación que no queremos presentar a una convocatoria ni interna ni externa, sino que queremos hacer un proyecto que nos interesa, una pregunta que nos estamos haciendo y que nos interesa que desde la universidad y específicamente pues en la facultad nos hagan una descarga de horas en el plan de trabajo para dedicarlo a esa investigación. Eso es lo que llamamos proyectos sin financiación, que es entre comillas falso, que si tienen una financiación, porque obviamente que te descarguen unas horas de tu tiempo de trabajo para la investigación tiene un valor, pero se llama sin financiación porque, digamos, no se comprometen recursos frescos, no hay dinero de por medio en recurso fresco, sino que es un recurso en especie, digamos, representado en las horas de trabajo del profesor. Entonces, listo. Lo primero que hacemos, nosotros queremos hacer ese proyecto, entonces formulamos el proyecto, lo primero que hacemos es enviarlo al Comité Técnico de Investigación. Para eso ustedes saben que el comité se reúne cada 15 días, que se recibe los lunes, que se reciben los documentos el miércoles anterior, hasta el miércoles anterior, y ahí pues lo que hace el comité técnico es revisar. Y ahí es importante que ustedes sepan que la función del comité no es ni aprobar ni reprobar el proyecto, lo que hace es una evaluación general para tratar como de dar unas recomendaciones para que el proyecto cumpla con unos, digamos, requisitos mínimos de presentación, de tal manera que cuando se pase a evaluadores, pues se garantice que el proyecto sea aprobado, porque necesariamente luego pasará a evaluadores, pero digamos que ese primer filtro que hace el comité técnico, pues es un filtro que permite como hacer una mirada técnica que permita cualificar el proyecto. Ustedes saben que hoy el comité técnico pues está conformado, no sé si todas saben o todos los que están aquí saben quién hace parte del comité técnico, pero me parece importante decírselos. Está siempre la decana, en este caso Claudia, está la coordinadora del GIPEX, Sandra Catalina, porque es el grupo que tiene mayor clasificación en conciencias, está un coordinador de maestrías, en este caso nos acompaña Edier Mauricio, la coordinadora del doctorado, entonces nos acompaña Ana Ligia, la representante elegida por los investigadores, que en este caso nos acompaña Ángela Salazar, también nos acompaña Clara Victoria Giraldo, que es una compañera que hace parte permanente del Comité Técnico de Investigación como invitada experta, y está pues la jefe del Centro de Investigación, pues en este caso, en este tiempo he estado yo haciendo parte del Comité Técnico. Entonces, digamos que el profesor envía el proyecto al CTI
se verifica que cumple esos requisitos mínimos. Si Profe, ese... Hola. la profe de Luz Estela pregunta si en este caso se debe usar algún formato especial. Pues Luces, normalmente se usa la ficha técnica que tiene el código. Digamos que se le pide al profesor que va a inscribir un proyecto que lo pase en esa ficha técnica. ¿Por qué? Porque luego le va a facilitar subirlo a la plataforma porque tiene los mismos campos. Entonces, normalmente se hace en esa ficha código. Bueno, listo. Manda el proyecto, el CTI lo revisa. Si el CTI tiene recomendaciones, le devuelve al profesor o al que está solicitando, le devuelve y le solicita que revise algunos asuntos técnicos y que haga ajustes. Y bueno, eso puede pasar ahí un tiempo mientras el profesor revisa, vuelve y manda, y pueden pasar ahí como varias reuniones, y los tiempos que ya también el profesor pues dispone o le da como prioridad o prelación al proyecto o no, porque a veces llegan proyectos, se revisan, se devuelven al profesor y con los paraajustes, y el proyecto, por ejemplo, nunca regresa porque posiblemente para el profesor ese ya no se convirtió en su prioridad porque tiene otras prioridades, ¿no es cierto? Entonces eso es como muy, digamos, muy de acuerdo también como a lo que está pensando el investigador. Si cumple, es decir, si cumple en inmediato o en el proceso, entonces continuamos el proceso y consiste en que el CTI entonces otorga el aval para continuar con el proceso. Esto puede tardar de 2 a 6 semanas, como les digo. ¿En qué puede tardar? Dependiendo de tantos ajustes se requieren, qué tan pronto regresa al CTI el proyecto, pero más o menos tarda eso. Hay otros proyectos que no regresan. Bueno, el CTI otorga el aval. Cuando el CTI otorga el aval, el investigador envía el proyecto al comité de investigación de ética de investigación de la facultad para solicitar ya el aval del comité de ética. A veces lo mandan simultáneamente, a veces están un profesor enviándolo al comité técnico y simultáneamente al comité de ética. ¿Qué les sugerimos? Que lo pase por el comité técnico primero, que reciba las sugerencias técnicas y que luego vaya al comité de ética, pues para poder mirar cómo va surgiendo los avales, porque si lo hace simultáneamente puede ser que en un momento, digamos, se les estén pidiendo cosas de un lado y de otro y como que no llegue a la versión final con conocimiento de estos dos comités asesores. Digamos que hay los tiempos que ahorita también nos podrá, que veo que Juan está acá, pues nos podrá contar cómo están ellos con los tiempos del comité, porque pues no lo pusimos ahí también, porque no lo pudimos conversar con Juan para ponerlo. Cuando ya tenemos entonces aval del comité técnico y aval del comité de ética, nosotros lo que hacemos entonces desde el centro de investigación es enviar el proyecto para que sea evaluado por pares. En el caso de los proyectos inscritos, nosotros mandamos a 2 evaluadores. Se considera uno interno y otro externo. Cuando son estos proyectos sin financiación, que ya les dije qué significa sin financiación, normalmente se considera el interno alguien de la facultad y el externo alguien de la universidad. Bueno, sin embargo, también podría eventualmente mandarse a alguien por fuera de la universidad si digamos, el tema lo requiere, pero en todo caso se requieren 2 evaluadores. Nosotros enviamos a los 2 evaluadores con un formato que ese sí está establecido y reglamentado por Vicerrectoría de Investigación, y con ese formato, digamos, se da un puntaje al proyecto. Si el puntaje que se obtiene es superior a 80, el proyecto se considera aprobado. O sea, cuando ambos evaluadores le dan una nota superior a 80. Si es inferior a 80, entonces el proyecto se considera no aprobado y ya no sigue con el proceso. Cuando hay un debate, más bien una opinión encontrada en el sentido de que un evaluador le pone un puntaje por encima de 80 y otro evaluador un puntaje por debajo de 80, o sea, que se considera
no aprobado, se envía a un tercer evaluador para dirimir, digamos, la situación. Este proceso nos puede tardar entre 4 y 12 semanas. ¿Por qué? Porque el tiempo mínimo que un evaluador se toma es de un mes, o sea, 4 semanas. Porque no siempre se toman 4 semanas y se pueden tomar más. Recuerden que este es un trabajo que se hace colaborativo, es decir, en la universidad este tipo de evaluaciones no se pagan, entonces tampoco podemos, digamos, pretender exigir a un evaluador que nos tiene que entregar resultados muy rápidamente, y porque puede pasar que hay que enviar a un tercer evaluador, con lo cual pues los tiempos se van extendiendo. Entonces, por eso es que estamos hablando de 4 y 12 semanas. Y ahí, digamos, si se obtiene entonces una nota superior a 80, entonces seguimos con el proceso. Espérenme, continúo entonces, que ya no sé esto cómo se pasa allá. Listo, espérenme, les vuelvo a poner la lupita. Listo, muy bien. Entonces, digamos que obtuvo más de 80 puntos. Si obtuvo más de 80 puntos, entonces igual siempre llegarán sugerencias de los evaluadores, eso no es raro, así tengan puntajes altos, se le envían esas sugerencias a los investigadores realizan ajustes y envían ya el proyecto, digamos, ya perfeccionado o ajustado, digamos, a las sugerencias de los evaluadores, nuevamente al centro de investigaciones para, digamos, tener esa última versión de proyecto que es el, diríamos, está más cualificado. Cuando esto ya es así, el investigador solicita ante el consejo, ante el comité técnico, las horas requeridas en su plan de trabajo para el desarrollo de la investigación de todos los investigadores, es decir, si hay un investigador principal, pero hay unos coinvestigadores, todos profesores de la facultad, entonces el investigador principal solicita las horas de él y de sus compañeros, y desde los manda al comité técnico, y desde ahí nosotros o el jefe del centro lo tramita ante el consejo de facultad, es quien finalmente da el aval para esas horas. Bueno, entonces el jefe del centro tramita ese aval, y ya con todos esos documentos, ¿qué tenemos? Tenemos un aval del comité técnico, un aval de un comité de ética, un aval de un consejo de facultad sobre una dedicación de horas y unas evaluaciones aprobatorias de parte de 2 evaluadores. Todo eso, entonces, digamos que en medio de todo eso, el investigador ingresa su proyecto a la plataforma del CIU. Que es una plataforma donde empieza, digamos que uno va, es un software en el que uno va alimentando y le va pidiendo los datos del proyecto y uno los va ingresando y al final le pide unos documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Todos estos documentos de los que yo les hablo, que son los que le dan soporte y digamos que legitiman el aval que le está dando la universidad a este proyecto de investigación. ¿Ahí hay alguna pregunta, Julie? Sí, la profe Verena pregunta, ¿hay proyectos que deben ser reenviados a evaluadores? ¿Y cómo funcionan las horas? ¿Cómo se definen? A ver, primero, cuando se reenvían a evaluadores, no siempre ver cuando el proyecto supera los 80 puntos, que ya es aprobado, el evaluador realmente pocas veces dice que le retornen el proyecto, más bien lo que dice es: tengo estas sugerencias, llévenle estas sugerencias a los investigadores para que ellos los consideren y ajusten, pero no consideran volver. Solamente en los casos eventuales que un evaluador lo solicitara, lo volveríamos a hacer, pero digamos no es lo común. Eso frente a la pregunta de si retornan los evaluadores. Frente a la pregunta de las horas, digamos que ustedes saben que con el tema de horas de plan de trabajo, pues hay muchas discusiones y muchos debates en la universidad. No está establecido realmente un número de horas. Yo creo que eso se va dando muy en función como de ciertas experiencias o trayectorias que tiene la unidad académica. Por ejemplo, normalmente proyectos como que depende de la magnitud del proyecto,
de si hay desplazamientos o no hay desplazamientos, de los alcances que se pretenden del proyecto. Entonces ahí se mueven las horas de un investigador principal entre, pónganle ustedes, 9, 12, pero hay investigadores principales que tienen 16 horas para proyectos muy grandes. Los coinvestigadores pueden tener 6, 9 horas, otros coinvestigadores tienen 2, 3 horas. La facultad se ha pedido que cuando hagan la solicitud de horas lo hagan en múltiplos de 3. Y digamos que eso se ha hecho en función de algo práctico, porque si ustedes ven la guía de plan de trabajo, disminuye horas lectivas en función de horas de investigación que están en múltiplos de 3. Entonces, digamos, es como por un asunto de poner a conversar esos dos pues esas dos guías, esos dos sí, procedimientos que hay en la facultad, pero más o menos así está establecido, pero yo diría que es como establecido por los usos y costumbres, no porque exista nada escrito que diga cuánto debe tener un investigador principal o cuánto un coinvestigador. Es como, creería que en función como de la sensatez que requiere el proyecto. ¿Hay alguna otra pregunta, Julie? Yo tengo una pregunta, Beatriz. Dale, Doris. Dijiste ahorita que ahí ya se iba sumando el aval de los comités de ética. No, recuerden, muchachos, que el aval del comité de ética lo obtuvimos para poderlo mandar a evaluadores. Ah, ya. Lo que digo ahora es que cuando yo ingreso a la plataforma CIU, yo ya tengo un montón de avales. ¿Qué avales tengo? El del comité técnico, el del comité de ética, el aval de horas y las evaluaciones. Todos esos documentos son los que le dan el soporte, digamos, a la aprobación del proyecto. Entonces, todos esos soportes yo los subo a la plataforma. Ah, sí. Yo le quiero contar algo a los compañeros y compañeras que están acá, que me tengo que retirar enseguida. Mira, es muy saludable tener el proyecto muy bien escrito en un archivo Word y en un archivo PDF, porque, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado en el Comité de Ética de Ciencias Sociales? Que los investigadores suben directamente al CIU los proyectos y luego cuando lo van a extractar nuevamente porque lo necesitan para alguna cosa, como por ejemplo enviarlo al Comité de Ética, esa plataforma devuelve en un muy mal formato y de manera muy desorganizada el proyecto, entonces eso duplica muchísimo el trabajo. Entonces, como una recomendación, les sugiero eso, tener su proyecto al modo antiguo, muy bien elaborado en formato Word, porque la verdad es que esa plataforma no es tan amigable. Sí, la plataforma tiene muchos problemas, muchos problemas. Junto con los cuadros del presupuesto y todo, porque luego montar ese presupuesto allá es también un problema. Entonces, tener todo muy organizadito al modo antiguo y después interactuar con la plataforma para evitarse dolores de cabeza. Bueno, entonces, muchachos, vamos ahí. Entonces lo ingresamos a la plataforma. Lo ingresamos a una cosa que se llama selección sin convocatoria, proyecto inscrito, que ese es uno de los campos, digamos, posibles que nos permite esa plataforma. Cuando ya el investigador ha puesto ahí, digamos, es el investigador desde su cuenta de acceso a la universidad que ingresa los datos del proyecto, la plataforma le da un código a ese proyecto, y cuando el investigador dice, ya subí todo, ya todo está perfecto, subí todos los documentos, dice enviar, y cuando da ese envío llega al centro de investigación. ¿Qué hacemos desde el centro de investigación? Hacemos una verificación de que todo lo que se subió a la plataforma esté debidamente, pues, subido a la plataforma. Pues es una redundancia, pero que esté bien registrado, porque a veces la plataforma no funciona, que el presupuesto no está tal como era, que faltan estos documentos soporte, porque cuando nosotros verificamos desde el centro, hacemos esa verificación para poder enviar al CODI, porque finalmente el CODI, que es Vicerrectoría de Investigación, el Comité de Desarrollo de la Investigación, es el que da en últimas el aval al proyecto de investigación. O sea, lo que nosotros vamos haciendo en los centros de investigación son avales intermedios.
Por eso decimos, no, ya está listo, ya, y el CODI lo mira. ¿Qué pasa? Que si nosotros no hacemos esas verificaciones, supongamos, porque pasa que, por ejemplo, con los profes uno les devuelve, les dice, profe, te devuelvo el proyecto que inscribiste en el SIU porque faltó tal cosa, y puede faltar otra y se lo volvemos a devolver. Las horas que pusiste no corresponden a las del aval, te faltó el aval de ética, bueno, lo que sea que falte, porque si nosotros no hacemos esa verificación, que es lo que nos compete en el centro, el CODI luego rechaza el proyecto, o en últimas puede que no lo rechace, pero entonces se demora mucho porque mientras ellos van, dicen está mal, lo devuelven y todo eso, hay mucho reproceso. Entonces digamos que primero lo hacemos bien como en la casa para poderlo mandar para allá, de tal manera que ya en las reuniones de CODI le dan el aval definitivo al proyecto y digamos que ahí termina la fase de inscripción de un proyecto sin financiación. Entonces, miren, muchachos, que todo eso que hay que hacer puede tardar mínimo 10 semanas. De 10 semanas son 2 meses y medio. O sea, entre que alguien mandó el proyecto de investigación al centro de investigación y logramos llevarlo hasta el CODI, pueden pasar 2 meses y medio. Y yo creo que eso es muy importante que lo sepamos todos y todas acá, porque uno, cuando es profesor, y les digo porque a mí me pasaba igual, yo es que iba aprendiendo esto estando acá, y bueno, con los proyectos, uno cree que es una cosa más rápida, que uno pensó la investigación y pues puedo empezarla a hacer rápidamente. Entonces es un poco como para saber que si yo estoy diciendo, ve, yo para el próximo semestre quisiera proponer un proyecto de investigación, muchachos, hay que hacerlo el semestre antes, porque si usted lo empieza a hacer diga usted en junio, porque lo quiere hacer en el semestre 2 del año, no le va a dar, porque mire que los tiempos son muy largos, o sea que lo ideal es que usted lo empiece si quiere hacer en febrero o marzo para que realmente lo pueda empezar en julio, porque son mínimo 2 meses y medio, pero incluso podemos llegar a tardar 7 meses. ¿De qué depende? De los evaluadores, de qué tanto, digamos, de cuándo manda el profesor los ajustes, a veces el CODI se demora, o sea, hay un montón de procesos que están en manos de tanta gente que miren que puede tardar muchísimos meses. Eso es como una cosa que a mí me parece importante que todos tengamos en cuenta. Si es una burocracia, es muy lento, sí, pero es así, y digamos que nosotros desde el centro tratamos de agilizar lo que nos toca, pero hay otras instancias donde nosotros no tenemos, digamos, posibilidad de tener injerencia sobre los tiempos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿O está claro? Sí, Beatriz, está claro. Bueno. Sí, claro. Listo, entonces me voy a ir a la que sigue, es ahí. ¿Qué pasa si yo quiero inscribir y evaluar, pues pasar a inscripción y evaluación proyectos que son financiados? Y aquí estamos hablando de que muchachos de convocatorias de la Universidad de Antioquia, llámense las convocatorias CODI, que hoy son las programáticas, las temáticas, las especiales, las de los fondos de primer proyecto, o sea, cualquier tipo de proyecto que tiene una financiación interna, financiados por Universidad de Antioquia. Digamos que aquí, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero que hay una convocatoria y entonces el inicio parte porque el investigador pues pueda revisar los términos de referencia de la convocatoria, revisar lo que le piden, revisar los tiempos, revisar que cumpla esos términos de referencia, y es con esos términos de referencia que arma el proyecto. Entonces ahí, digamos que puede diferir un poco de la otra versión que les acabo de contar, donde hay mayor libertad. Aquí no hay libertad porque si me dicen que el tope de presupuesto son 30 millones, pues me tengo que poner ahí. Si me dice que tengo que tener estudiantes, lo tengo que tener. Bueno, ahí ya hay una serie de requisitos que me lo da la convocatoria y también me da los tiempos y las rutas incluso. Por ejemplo, mucho de lo que ha pasado con las últimas convocatorias es que no piden comité de ética, no piden aval de comité de ética para presentar a la convocatoria, sino que dicen, los que sean aprobados van a comité de ética.
Eso sobre todo porque si ustedes se habrán dado cuenta, siempre las convocatorias salen como muy sobre el tiempo y si las personas se ponen a obtener el aval y todo eso, pues se les pueden ir esos tiempos cortos de convocatoria. Entonces, por ejemplo, esas son cosas que a veces se salen de esa ruta anterior que yo les mostré. Entonces, el investigador elige la convocatoria, igual envía al CTI, el CTI verifica el cumplimiento de los términos de referencia, o sea que además de hacer pues una valoración, digamos, técnica inicial general del proyecto, revisa también que cumpla con lo que está pidiendo la convocatoria, porque ¿qué es lo que quiere el centro? Obviamente que el proyecto pase. Entonces, si la convocatoria dice que tenía que tener un estudiante de maestría y el proyecto no lo presenta, obviamente le debe decir al investigador, mire, ajuste un estudiante de maestría porque si no, no va a pasar. Con este tipo de cosas, entonces igual puede pasar que si no cumple, se le pide al investigador que haga ajustes y si cumple, pues continúa el proceso. Eso toma pues un tiempo en esa primera etapa. Listo, entonces, ¿qué sigue ahí? El investigador solicita también ante el CTI las horas requeridas para el desarrollo de la investigación de todos los investigadores. Miren la diferencia con el anterior. El investigador en la anterior solicitó las horas cuando ya había sido aprobado por evaluadores. Aquí no, porque muchas convocatorias lo que dicen es, comprometa los tiempos de plan de trabajo por si llegara a ser elegido. Entonces, esto generalmente se hace antes de todos los procesos de evaluación. El investigador entonces solicita ante el CTI esas horas, desde la jefatura del centro se tramita ante el consejo de facultad, y digamos que ahí el investigador principal también debe subir la información del proyecto a la plataforma CIU. No siempre las convocatorias exigen que se suba a la plataforma, eso pasa con algunas, con otras no. Por ejemplo, acabamos de pasar este año la del G8 y ahí no se tenía que subir a plataforma, sino que se enviaba el texto o el documento a una dirección y así pasa con algunas convocatorias, por eso lo determina los términos de referencia, pero digamos que por lo menos en la mayoría de las programáticas, las temáticas y esto va a la plataforma. ¿Qué hacemos desde el centro? Verificamos que se haya subido la información requerida a la plataforma, damos un aval y eso ya pasa a CODI. O sea, CODI es el que se encarga en estos casos de asignar evaluadores, de organizar cronogramas, tiempos, porque eso depende de los términos de referencia, no lo manejamos nosotros. Eso es que digamos que en estos casos es mucho más corto el tiempo. Nos podemos tomar mínimo 2 semanas, ustedes se han dado cuenta, muchos de los que han enviado proyectos que son de convocatoria, incluso que a veces hacemos reuniones extraordinarias para poder dar respuesta rápida, para poder cumplir con los tiempos que pide una convocatoria y que se pueda presentar. Entonces, digamos que ahí podemos fluctuar de 2 a 6 semanas, por eso es muy bueno que cuando hay una convocatoria, pues los profes empiecen a preparar sus proyectos con tiempo los manden al comité técnico, para no estar corriendo pues a última hora la entrega, que generalmente pasan cosas como que se daña la plataforma, como que no funciona, y eso pues siempre pasa, muchas, yo creo que nos ha pasado a todas las que estamos aquí, es que uno deja, se le va yendo el tiempo, siempre está muy ocupado, deja la convocatoria para subir las cosas al último día, y ese día le falla el internet, le falla el computador, falla la plataforma, entonces por eso se pide pues que se vaya haciendo con tiempo. Pues, pero ahí más o menos este es el tiempo. De ahí, ¿de esto tienen alguna inquietud? ¿O está claro? Claro. Ok, bueno. Entonces, listo. Esa es la segunda opción. ¿Cuál es la tercera opción, muchachos? Que yo tenga un proyecto que ya fue financiado, es decir, yo tengo unos aliados para investigación que conozco de otras instituciones que me invitan a ser parte de sus investigaciones, que yo puedo estar ahí como investigadora principal o como coinvestigadora, pero que finalmente las fuentes que van a financiar no son fuentes de la Universidad de Antioquia,
sino que hay dineros frescos que vienen de otras entidades distintas. Llámese Colciencia, llámese el ICFES, llámese cualquier entidad que ustedes conozcan, McGill, por ejemplo, que ha financiado, la Universidad de Brisbane, bueno, estoy hablando algunas que conozco que han financiado proyectos en la facultad. Ahí, ¿qué tenemos? Obviamente ahí el comité técnico no va a revisar un proyecto porque ya en otra instancia donde aprobaron el proyecto, ya ese proyecto fue revisado. Entonces lo que hace el CTI, digamos, es recibir una información de que hay un proyecto aprobado y financiado, que recibe el proyecto que fue financiado con la carta o, bueno, el documento de aprobación, y si tienen un aval del comité de ética, pues lo envían, que es un poco como tener un archivo de respaldo en nuestro centro de investigación de proyectos que, si bien son financiados con recursos de otro lugar, pues, digamos, pasaron por estos circuitos, digamos, de revisión técnica y ética del proyecto. Entonces lo manda el CTI lo conoce, se da por enterado que existe, y el investigador lo que hace es solicitar ante el CTI el aval para la asignación de horas en el Consejo de Facultad. El proceso se hace igual, el investigador también tiene que ingresar la información en la plataforma CIU, aunque sea con recursos de otro lado, la ingresa porque son ejecutorias de investigación de la universidad, donde también al profesor se le están destinando tiempos de la universidad para ellos. Se solicitan las horas ante el Consejo de Facultad igual, se verifica desde el centro igual que la documentación esté debidamente diligenciada en el sistema, igualmente se aprueba y se pasa a Vicerrectoría de Investigación para que lo aprueben por código. Tienes un proceso corto, ¿por qué? Pues porque ya fue aprobado en otro lado. Nosotros hacemos es como el ingreso de ese proyecto al sistema universitario. Eso puede tardar de 2 a 4 semanas, más o menos. Entonces, digamos que esta es la primera parte que hacemos, y es lo que nos toca a todos y a todas que hacemos algún tipo de investigación, arrancar por estas rutas, bien sea o porque nos dan horas en plan de trabajo y no hay recurso fresco, porque participamos en una convocatoria interna o porque tenemos un proyecto aprobado con recursos externos. Hasta ahí, dudas, inquietudes, preguntas o todo claro. Bueno, de pronto una pregunta, Beatriz, y es, bueno, de pronto cambian los términos porque, digamos, ese aval de horas, o sea, cuando es con otra institución, o sea, cuando hay esa solicitud, digamos, de que participe un investigador de la facultad, digamos que de una vez el consejo y el comité solicitan las horas del investigador. Entonces, simplemente si este es aprobado, ya se pasaría, se pasaría a la plataforma, se inscribe en la plataforma y se pasaría al comité técnico de investigación. Pero debe tener debe ingresar también el aval de horas que le dio el consejo. Ajá. Porque cuando el consejo le da el aval y usted sube el documento, lo que tiene es el respaldo de que la universidad le está dando a usted el tiempo. Ok, listo. Eso es, listo. Gracias, Beatriz. Bueno, listo. Beatriz, sí, perdón, otra pregunta, sí, es que tiene que ver con lo de las horas, porque nosotros concertamos horas cuando inicia el semestre para plan de trabajo, pero no siempre los proyectos están acordes con el inicio de esa concertación del plan. Entonces, digamos, es mitad de semestre y ya vamos en ese punto de las horas. Igual consejo te avala las horas, y eso es otro asunto que ya es administrativo con la jefe, esas horas quedan para el otro plan, o se reorganiza el plan de trabajo, o eso ya se acuerda con las horas, eso es... Claro, Luz, digamos que hay que por un lado está el aval formal que da el consejo, que de alguna manera lo que está diciendo es la Universidad de Antioquia está respaldando al profesor con esta investigación. Pero obviamente cómo se desarrollen las horas o eso depende también de una conversación del profe con su jefe inmediato. ¿Por qué? Por lo que vos decís, estoy en la mitad y no tengo cómo ajustar. Estoy en la mitad y puedo ajustar. Entonces, claro, que pasa por la conversación con su jefe inmediato, pero digamos que este es un requisito de respaldo, por lo menos para ese momento inmediato, sabiendo que terminando este semestre y si el proyecto continúa,
obviamente al siguiente semestre eso estará en plan de trabajo, digamos ya con la organización del plan. ¿Listo? Sí. Beatriz. Sí. Dale, Wilson. Buenas tardes a todos. Beatriz, en algún momento se tuvo un problema de señal de internet y no sé si lo hablaste, pero el tema de proyectos con instituciones externas, sean instituciones nacionales o extranjeras, que de pronto sea para que lo inviten a uno como investigador de un proyecto que tiene recursos por la universidad extranjera, o que lo inviten a uno como cotutor de un proyecto de investigación de un estudiante de maestría, doctorado, y por ser un proyecto de investigación, pues tiene que asumirse como con un convenio. ¿Esto sigue la misma ruta que estos que nos ha comentado o bueno, aquí es lo que vamos a empezar a ver. Pero Wilson, ojo, una diferenciación. Una cosa es que yo vaya a ser investigador, coinvestigador de un proyecto colaborativo con otras instituciones. Eso sigue las rutas que les he ido mostrando y que vamos a acabar de ver aquí, cómo se generan los convenios interinstitucionales para investigación. Eso es una cosa. Otra cosa es la asesoría como profesor asesor de un proyecto de investigación, que eso no pasa por acá. Porque digamos que hoy uno de los grandes, digamos, brechas en la información del sistema de investigación universitaria es que no contempla los trabajos de estudiantes. Por ejemplo, si usted se mete a la plataforma, si usted no encontrará los trabajos de los estudiantes de doctorado, de maestría. Eso no aparece ni de los estudiantes de pregrado. Es un asunto que se ha estado mirando en Vicerrectoría de Investigación, pero digamos, todavía no es del resorte como estos procedimientos, porque todavía no está resuelto en la universidad. Y digamos que cuando ya se quiere ser asesor de un proyecto, asesor de estudiante, no coinvestigador, sino asesor, digamos que ahí surten otros procesos que tienen que ver con convenios interinstitucionales, pero con fines académicos. Esto es con fines netamente investigativos en el sentido de vamos a desarrollar conjuntamente un proyecto de investigación bajo la figura de tener investigadores o coinvestigadores participando, no bajo la figura de asesores. ¿Listo? Son dos cosas distintas. Pero aquí vamos a empezar a presentar qué sucede entonces cuando yo entro por un proyecto que es hecho con otra entidad que pone dineros, por decir algo, o no pone dineros, pero lo hacemos colaborativamente, que es un poco la pregunta que estás haciendo y es lo que les voy a empezar a mostrar en este momento. Ya les muestro. Espérenme, quito esto de acá. Entonces, suscripción de convenios. Ustedes recuerden que les dije ahorita cuando empezamos, desde hace un tiempo la universidad dice, si usted quiere hacer un proyecto de investigación con una universidad hermana o amiga o lo que sea como se llame, o con una empresa o con una ONG o con cualquiera, usted tiene que hacer un convenio para poder llevar a cabo esa investigación. Entonces, digamos que aparte de lo que ya les dije, tiene otra arandela cuando uno hace proyectos con otras instituciones, si es que tiene que hacer un procedimiento adicional para suscribir un convenio con esa institución. Es lo primero que debe hacer el investigador principal. Envía al centro de investigación la intención de ese proyecto, donde pone una información que nos piden de unidad jurídica, que básicamente es que usted diga quién es esa institución, qué relación tiene o quiere establecer con esa institución y qué beneficios usted encuentra de establecer este convenio para investigación con esa institución. Entonces, eso es una cosa que el investigador manda al centro de investigación porque es la puerta de entrada para empezar el proceso. Una vez, pues eso se puede hacer simultáneo, no es que tenga que ser una cosa y otra después, digamos, simultáneamente el investigador puede proponer un modelo de minuta de acuerdo con las versiones existentes en la Universidad de Antioquia
o también puede traer un modelo de minuta de las instituciones externas y entregarlas al centro de investigación. Es decir, yo les voy a decir por qué me ha pasado. Yo quiero hacer una investigación con la Universidad de Aberystwyth de Gales. Entonces yo mando una carta al centro, te digo, la universidad es una universidad que está, yo lo que quiero hacer con ella es establecer una relación de colaboración por esto, y creo que eso le va a traer beneficios a la universidad por esto y a la facultad por esto. Y frente a eso les propongo esta minuta de contrato, que me la mandaron de esa universidad para que ustedes la miren. O puedo yo decir, no tenemos una minuta, quiero tener el modelo de minuta que tiene la Universidad de Antioquia. O sea, el investigador es el que va mirando y va decidiendo, digamos, qué tipo de documento considera más prudente entregar. Con ese modelo es con el que trabajamos con la unidad jurídica. ¿Qué pasa, muchachos? Que hoy la unidad jurídica exige que si ese modelo es un modelo que está en versión distinta al español, nosotros debemos mandarle la versión en el idioma original y la traducción al español desde una traducción oficial, no desde traducción Google, ni desde traducción que yo me puse y la hice, o sea, sino que yo tengo que decir, mando a traducir. Les digo esto porque es algo que cuando hacemos investigación con otras entidades, pues que no sean, que no hablan en español o que su idioma pues no es el español, debemos tener en cuenta que en estas negociaciones le pidamos que desde ellos también nos puedan facilitar una versión en español traducida por uno de sus agencias o algo, porque digamos que ahí hay una discusión, es una discusión que todavía está, si Vicerrectoría de Investigación debería apoyar con recursos para esto, eso no está zanjado, eso todavía está por verse. Por ejemplo, en el caso mío, pues que a mí me ha tocado por la experiencia, como tengo, digamos, la posibilidad de tener un par de investigaciones con la misma entidad, esa entidad me dice, del dinero de la que está ahora puede dedicar para mandar a traducir este nuevo convenio, porque si no, no tendríamos de dónde hacerlo. Digamos que hay quien está poniendo el dinero, es esa universidad, pero ese es un bache que también se ha presentado, digamos, en discusión con Vicerrectoría de Investigación, porque a veces llegas vos como investigador, te dicen, bueno, a ver la traducción, cuando vas a ver cuánto vale la traducción por el servicio de traducción de la universidad, puede costar 2 millones de pesos o 3 millones de pesos, y uno, ¿dónde se saca esa plata si uno no tiene? Y si también la facultad no tiene ese dinero, entonces, ¿quién apoya en una universidad que está, digamos, en un proceso de internacionalización? Ahí hay una discusión que creo que hay que mantenerla, pero que es bueno que ustedes la sepan, que tampoco está resuelta. Ahí creo que una pregunta. ¿Alguien mandó algo? Yo oí un pitico. Por chat no han escrito, listo. Listo, entonces ya tenemos esa minuta en español, en el idioma original. Con eso, entonces, la jefe del centro de investigación ya con esos documentos solicita a la decana una carta en la cual se justifica la importancia y pertinencia de la suscripción del convenio. Por eso es tan importante que el investigador mande esta primera información, porque él es el que lo sabe. Sin eso la decana pues no puede hacer esa carta, porque es con esa información que hace esa carta, pero necesita que sea firmada por la decana, porque en dirección jurídica solamente evalúan el proyecto si va con carta del decano de la unidad académica. Entonces, para que sepan que no es un requisito nuestro, sino que es un requisito de la unidad jurídica. Cuando ya tenemos entonces el modelo de minuta, tenemos la carta de la decana, la secretaria del centro de investigación hace una solicitud a la unidad jurídica para que revise el convenio a través de la plataforma que la unidad jurídica tiene para esto. ¿Qué hace uno ahí? Uno ahí ingresa todo, la solicitud, pues no hace uno, hace Lucía, ingresa la información, ingresa los soportes que hay que entregar, pues el proyecto que se aprobó, el aval, o sea, la constancia de aprobación, la minuta que uno quiere mandar, la traducción de esa minuta,
la carta de la decana, y con eso la unidad jurídica empieza a revisar ese proyecto, ¿no es cierto? De ahí, digamos, se puede generar una serie de comunicaciones entre el asesor que es asignado de la unidad jurídica y el investigador principal. Y yo quiero que también sea muy claro que cuando uno pone estos datos en la plataforma de la unidad jurídica, le pide el dato del responsable, le dice con quién me comunico si tengo preguntas, y obviamente quien puede resolver las preguntas es el investigador principal, que es quien tiene el contacto con la institución y sabe qué es lo que va a hacer. Eso no lo puede resolver Lucía porque ella hace un trámite de apoyo, pero no puede resolver esas preguntas, ni siquiera el centro de investigación, porque tampoco tiene los detalles del proyecto en su cabeza. Quien puede, digamos, entrar a resolver preguntas que se tengan frente al convenio es el investigador. Entonces ahí puede pasar que le lleguen al investigador cartas de requerimiento, preguntas del asesor jurídico para aclarar las condiciones de ese convenio. Entonces ahí puede pasarse, digamos, un tiempito. Listo. Resulta que pueden pasar dos cosas, muchachos. Puede pasar que eso que estamos haciendo con otra universidad tiene de por medio dineros. Es decir, esa universidad va a poner dinero fresco para el desarrollo de la investigación. Cuando es así, se requiere sí o sí firma del rector. O también se requiere firma del rector porque hay algunas instituciones que dicen, yo quiero que ese convenio sea firmado por el representante legal de la universidad. Obviamente, ¿quién es ese? El rector. O quien esté delegado por él, que en el caso de investigación es el vicerrector de investigación. Entonces, digamos que en esos casos, el investigador principal y la decana ponen un visto bueno a esa versión de minuta, dicen, estamos de acuerdo a esa que ya había revisado jurídica, y ya jurídica se encarga de gestionar la firma del rector. Pero puede pasar otra cosa, que no hay dinero de por medio, es decir, estamos haciendo un trabajo colaborativo, yo soy profesora de la Facultad de Enfermería de la de Antioquia y me descargan unas horas, y a una profesora de la surcolombiana está haciéndose conmigo la misma pregunta, y a ella también le van a descargar unas horas, pero ni aquí nos dan dinero fresco, ni allá tampoco. En ese caso, cuando no hay dinero fresco de por medio, el convenio lo firma la decana, no lo firma el rector. Entonces, digamos que cuando ya sale de jurídica, ese proyecto pasa a la facultad, se hace firmar con, digamos, le da un aval el investigador principal que dice, me parece que el documento está bien, y firma la decana, digamos, y ahí tendríamos las firmas de parte de la universidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Sí. La profe Ana Ligia. Yo tengo una pregunta y es si, bueno, de pronto de alguna manera creo que respondes, si no hay manejo, digamos, por parte de la institución, de una de las dos instituciones, solamente en las horas y no de recursos, sino en especie, y hay un convenio, o sea, hay un convenio interinstitucional macro, ¿este lo contemplaría o pues según lo que tú dijiste, entonces no o de todas maneras se requiere esa minuta específica, firmada ya por la decana? Lo que ocurrió hace un tiempo es que los convenios marco, que eran los que antes amparaban cualquier actividad colaborativa, incluida la investigativa, dejaron de ser suficientes para el caso de investigación. Y por eso en cada investigación nos toca hacer un convenio. O sea, el proyecto pasó y se inicia, digamos, el trámite y ya están, digamos, dispuestas las obras o solicitadas y avaladas. ¿Hay que esperar a todo este trámite del convenio o se puede? Si ustedes ven, hay un documento que está en Vicerrectoría de Investigación que dice que hay un tiempo como de finiquitar todos estos procesos legales y de documentación y de subirlo al sistema de un año, del primer año de la investigación, o no, 6 meses, perdón, me fui mucho tiempo, 6 meses. Es decir, porque claro, si usted se queda esperando que salga eso, entonces usted no hace investigación. Entonces, digamos, a la par que usted arranca,
va corriendo el tiempo de estos trámites de tal manera que por lo menos en una ventana de 6 meses usted logre tener un convenio, porque ese también lo sube a la plataforma. ¿Listo? Listo. Bueno. El profe Wilson también pidió la palabra. Wilson, dale. Sí, Beatriz, pues algo era relacionado con lo que preguntaba Ana, pero pues ya nos aclaras que prácticamente sí o sí, si es un proyecto de investigación, se requiere un convenio específico, independiente de que haya un convenio marco o no con la institución. Entonces, mi pregunta es, el hecho de que exista un convenio con esa institución, ya nuestra institución ya tenga algún tipo de relación académica, de movilidad con la otra institución, ¿favorece que se facilite el trámite de este convenio específico de investigación o esto es independiente? Es independiente, Wilson, porque uno incluso puede no haber tenido un convenio marco y digamos que el proceso es el mismo, los tiempos son los mismos, no es que haya una prelación. ¿Qué diría yo que en qué se facilita? Que obviamente si yo he tenido proyectos anteriores, les voy a decir el caso mío con Averiswit, como ya hemos tenido 3, obviamente siempre le llegan al mismo asesor jurídico, él ya conoce las minutas porque son las mismas, cambian son los datos, entonces obviamente el hombre pues revisa mucho más rápido que cuando es un convenio nuevo, pero teníamos convenios de investigación. Pero si es porque hay un convenio marco, decir, el convenio marco hace que esto pase más rápido, no pasa por las mismas revisiones, no hay como algo como que diga, si hay un convenio marco, esto es más rápido, o no hay que poner tal cosa, no, realmente la exigencia es la misma y los tiempos son más o menos los mismos, como para que sepan. Bueno, una cosa, entonces también hay una pregunta que dice alguien, entonces si yo no quiero montarme en ese paseo porque lo veo muy complicado, porque eso es muy demorado, ¿qué pasa? El proyecto no entra al sistema de investigación universitario. ¿Qué pasa que no entra al sistema de investigación universitario? Que no tiene respaldo de horas, porque quiere decir que lo vas a hacer de tu tiempo, bajo tu responsabilidad, pero no con el amparo de la Universidad de Antioquia. Eso es importante que lo sepan. Si alguien dice, yo no quiero hacer eso, y lo digo porque incluso lo hemos conversado con algunas profesoras, no sé si alguna de ellas esté acá ahora, ha pasado que ha decidido, no, entonces yo prefiero hacerlo de mi tiempo y no aparece en el sistema universitario. Y tampoco pido horas, obviamente, porque tengo que hacer todo este trámite y no tengo el tiempo o no tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, digamos que ahí eso puede pasar, pero para que sepan que igual hay que hacerlo. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que ya logramos o la firma del rector o la firma de la decana. Entonces ahí el investigador principal, una vez se obtengan las firmas de la Universidad de Antioquia, debe gestionar el trámite de las firmas con las otras entidades. Eso no lo hace unidad jurídica, eso no lo hace Vicerrectoría de Investigación, no lo hace Centro de Investigación, lo hace, es responsabilidad del investigador principal, que es el que tiene el contacto interinstitucional, que es el que conoce a una investigadora o a alguien cercano de esa otra institución, que finalmente entre ellos es que mueven la firma de estos convenios. Entonces, pues aquí dice, para ello se requieren tantas copias como instituciones participantes y en los idiomas correspondientes. Obviamente podemos tener una minuta en español y una en inglés si es del caso de las instituciones, o en portugués y en español. Y obviamente antes se mandaban en físico. La universidad ha tenido que obviamente adaptarse y flexibilizar con la época de pandemia, y espero que esperemos que superado, que quién sabe si esto se supera, pero que quizás superado, sigamos con estos formatos digitales, porque la universidad exigía todo en firma original y en formato físico, y yo les digo que eso con universidades que no están en Colombia es súper complicado, porque los tiempos del envío de un correo son más largos, bueno. Entonces, pues por ahora tenemos la ventaja de que se están aceptando las firmas digitales o las firmas electrónicas, y eso ha facilitado mucho, digamos, estos trámites interinstitucionales, sobre todo cuando son con universidades extranjeras. Cuando ya entonces el investigador logró tener la firma de esas copartes, recibe ese documento firmado de las instituciones externas y lo manda al centro de investigación,
el centro de investigación es el encargado de custodiar en los archivos correspondientes al proyecto de ese convenio, y le hace llegar una información a la encargada del Comité de Relaciones Interinstitucionales, donde se dan, digamos, un seguimiento de ese convenio, de su número, de cuál fue el objeto, la duración, el proyecto de origen, para también tener como un sistema de información relacionado con lo que son estas relaciones interinstitucionales. Y ya, digamos, cuando ya tiene ese convenio firmado, también lo sube a la plataforma SIU, porque es otro de los documentos, digamos, que se deben incluir allí como soporte de la debida legalización de un convenio o de esta relación de colaboración en investigación. Hasta ahí, muchachos. ¿Está claro? ¿Cuánto puede tardar esto? Muchachos, puede tardar por ahí 3, 4 meses, porque mientras depende, o sea, depende mucho de si las cláusulas se discuten o no se discuten, si hay que hacer ajustes, si las copartes deciden que le quiero cambiar algo y retorna a unidad jurídica, si qué tanto se demoren en firmar en las otras entidades o no. Y yo creo que aquí hay experiencias que tienen algunas profesoras de la facultad, donde esto ha sido eterno, porque entre más instituciones participan, pues digamos, se complejiza un poco más. Entonces ahí siempre nos demoramos. Porque miren que depende de muchas manos, de muchas voluntades que esto vaya saliendo. Entonces hasta ahí. ¿Inquietudes? ¿Todo claro? ¿No hay preguntas? No hay preguntas en el chat. Listo. Beatriz. Hola. Listo, entonces ya claro con el tema de los proyectos de convenio. Pero entonces ahora la otra opción que tú nos decías que eso ya no sería con convenio, sino va a depender de los convenios que tenga la institución. Entonces, vuelvo y pongo el ejemplo. Me invitan a ser cotutor de un estudiante de maestría, pues que es un proyecto de investigación. Entonces, como es alumno, es como estudiante. Esto se maneja entonces no con el centro de investigación, sino eso se maneja con el jefe inmediato y con la decana, el profesor. No, eso va por el Comité de Relaciones Interinstitucionales, porque el Comité de Relaciones, de hecho, esto de investigación antes lo manejaba el Comité de Relaciones Interinstitucionales, o no el comité, digamos más la responsable, que en el caso nuestro es Alexa. Pero digamos que eso era muy fragmentado para el tema de la investigación, porque el investigador no sabía si preguntarle a Alexa, si preguntar en el centro, si la investigación. Entonces decidimos que como era investigación, mejor lo manejábamos en investigación. Pero si es otro tipo, como el que estás planteando, eso depende de los convenios interinstitucionales marco, depende de relaciones internacionales, depende de la conversación, obviamente, con el jefe inmediato para ver qué tipo de relaciones hay establecidas y cómo se pueden manejar esas relaciones y qué está establecido, pero eso es un trabajo conjunto, relaciones internacionales, jefe inmediato, decana, y pues obviamente Dirección de Relaciones Internacionales, que es quien tramita estas relaciones con otras universidades y en qué términos se dan las relaciones y los apoyos que pueda dar una unidad académica en determinado momento. Pero ahí, digamos, no depende del centro de investigación. ¿Listo? Es claro, Wilson. Listo, muchas gracias. Bueno. Listo, luego entonces ya dijimos, ya inscribimos el proyecto, ya hicimos los convenios, ya estamos en ejecución del proyecto. O todavía no está en ejecución, pasó al CODI, donde nos quedamos en la primera. Entonces resulta que el CODI recibe esos proyectos que el centro de investigación avaló, lo revisa en sus reuniones ordinarias y avala esa inscripción. Y a través del aplicativo del SIU aprueba el proyecto. Eso puede tardar entre 2 y 3 semanas, para que sepamos que cuando pasa, nosotros podemos dar el aval, pero eso no es automático que el CODI al otro día diga listo, eso puede tardar 1, 2 o 3 semanas, dependiendo las reuniones y las agendas del CODI. Cuando ya el CODI avaló,
la secretaria del CIFE, a través del aplicativo del CIUD, da inicio formal al proyecto, genera el acta de inicio, donde está puesto todo el estatuto de propiedad intelectual, y ahí quienes firman los investigadores, el coordinador del grupo de investigación al que pertenecen, y la jefe del centro de investigación, y esa acta, que es la que se llama el acta de inicio, que todos nosotros aquí los de investigación la hemos firmado, se sube en PDF al sistema, y digamos que ahí se cierra el inicio formal del proyecto, y en ese momento es que el proyecto pasa a ejecución. Ha estado lo que llamamos un proyecto en ejecución para efectos del sistema universitario, porque ya vieron que a veces uno puede empezar a hacer cosas mientras salen papeles de estos que tienen que ver con estas rutas de la universidad. Pero bueno, digamos que así es como se considera en el sistema. Muy bien. Ay, yo no sé dónde, ¿cómo es que vuelvo? Ya. Bueno, listo. Cuando ya pasó a estado de ejecución, entonces puede pasar algo. Recuerden que podía ser que uno de estos proyectos tuviera recursos de la universidad. Por ejemplo, fondo de primer proyecto. Por ejemplo, convocatoria, UDA responde al COVID, Contic investigo, programática, bueno, la que sea, con plata de la universidad. Entonces, para el traslado de los recursos asignados por el CODI al proyecto de investigación, hay que solicitar una transferencia de recursos entre dependencias, digamos que ahí hay un trámite, y que es como lo primero que hay que hacer, donde el investigador le dice al centro de investigación, listo, yo ya voy a empezar, entonces solicito que trasladen el dinero, la secretaria hace ese trámite, eso puede tardar de 20 días a un mes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo empezar el proyecto y puede ser que no haya llegado el dinero que se requiere para el equipo, para las tablets, para el trabajo de campo, puede que no te va a llegar al otro día que empiezas el proyecto, eso se puede tardar de 20 días a un mes para que sepa, pero digamos que se puede ir trabajando otras cosas, la preparación del trabajo, etc. Listo. Ya después, ¿qué les pedimos a los investigadores? Que en julio y diciembre envíen un informe por escrito de los avances del proyecto, eso va dirigido al Comité Técnico de Investigación, en el comité hacemos revisión de esos informes para ver en qué va cada proyecto cada 6 meses, puede pasar que el investigador requiera prórrogas que pueden ser por ejecución, terminó el tiempo del proyecto y no alcancé a terminar lo que había hecho, entonces pido prórroga de ejecución. No, yo sí hice todo, pero no he podido acabar la publicación, entonces puedo pedir una prórroga para cumplimiento de compromisos. Eso se solicita al Comité Técnico de Investigación siempre. Hay unas que el comité puede dar, sobre todo unas primeras, otras que se requieren mandar al CODI, pero al mismo tiempo que las pide, debe también tramitarlas en el aplicativo del CIU, donde también hay la posibilidad de que uno diga, necesito un cambio en los tiempos y se solicita allí también. También pasa con el cambio de rubros, o sea, yo tenía un dinero para trabajo de campo, les ha pasado mucho a los investigadores en este tiempo, pero como igual no voy a hacer trabajo de campo, entonces prefiero gastarme eso en otra cosa, entonces solicitan el cambio de rubro también al CTI y también lo tramitan por el aplicativo del CIU, ese tipo de procedimientos se les da respuesta entre 1 y 2 semanas, eso realmente se hace muy rápido. Bueno. Eso mismo pasa, espérenme, yo veo una cosa. Con los que son externos, ¿qué pasa con los que son externos? Cuando quien financia son dineros externos, digamos que el seguimiento en qué cambia, en que igual el CODI también revisa y avala la inscripción, aunque el proyecto esté aprobado por una entidad externa, se hace igual
un acta de inicio, ocurre también eso. Igual también se hacen informes semestrales. ¿Cuál es la diferencia con esto? Además de mandar los informes a la universidad, que en este caso es al comité técnico de la unidad académica, pues también mandar los informes que se requieren por la entidad externa, que no siempre coinciden ni tienen el mismo formato ni la misma información que pide la universidad y pide la entidad externa. Entonces, digamos, hay un investigador está respondiéndole como a dos frentes, a la universidad y a la entidad externa. Por ejemplo, yo tengo que mandar unos informes a Colciencias que tienen unos requerimientos, o al ICFES o a la universidad tal, que me los pide de esta manera, y eso no suple lo que yo hago, o sea, no es excluyente de lo que yo debo informar a la universidad. Entonces ahí me tengo que mover como en ambos frentes, como para que ustedes sepan. Bueno, listo. Y ya la parte final, que es cómo se finalizan los proyectos. Entonces, la finalización de proyectos básicamente es igual, independiente por dónde entró la ruta. ¿Qué tiene que hacer el investigador? Enviar al centro de investigación el informe científico final, con todos los archivos correspondientes que den soporte al cumplimiento de los compromisos obligatorios establecidos y al cumplimiento de compromisos adicionales, si los tuvo, o de logros adicionales. El comité técnico verifica que se cumplieron todos esos compromisos y lo que hace es emitir el aval respectivo, que eso deriva del acta de comité técnico. El investigador principal debe gestionar a través de la plataforma el cierre del proyecto. Para eso encuentran un manual ahí en los manuales que tiene la Vicerrectoría de Investigación. De ahí se genera un acta de finalización que la genera la secretaria del centro. Esa acta se firma por el investigador principal, la jefe del centro de investigación, y se remite al CODI. Una vez podamos nosotros verificar que todos los compromisos se han cumplido, el CODI verifica esa finalización y la refrenda. Y pues si el proyecto es financiado por una entidad externa, además de esto, pues se tiene que hacer todo el proceso de liquidación técnica y financiera que requiera la entidad externa. Como les decía, cuando es estos casos hay que responderle como a esos dos frentes de trabajo. Y básicamente eso sería, muchachos, compañeras y compañeros, pues lo que son la gestión básica o lo que tenemos que caminar juntos y juntas para poder gestionar un proyecto de investigación dentro del sistema universitario de investigación. Esto era lo que teníamos para hoy, entonces no sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Bueno, a ver, Juan Guillermo, dale. Gracias, Beatriz. Buenas tardes a todas y todos. Simplemente, pues, que como me pusiste la tarea desde el inicio, hacer un poco la aclaración del tema de los tipos del comité de ética. Ajá. Del tránsito, pues, de los comités de ética. Esto que les voy a decir está fundamentado en un informe de gestión que se presentó para este año al Comité Central de Ética, en el que hicimos un cálculo estimado o estimativo con base en la casuística propia de este comité, en cuánto se tarda un proyecto por ingresar ahí. Entonces voy a tomar como referencia lo que se evaluó en todo el 2019, que fueron 46 proyectos. En su totalidad los 46 proyectos tuvieron una decisión final. Entonces esto es muy importante conocerlo, para que entiendan por qué a veces las cosas se toman el tiempo que se toman. Ingresaron 20 proyectos de pregrado, que correspondieron al 43.4%. De maestría, de los estudiantes de posgrado se recibieron los trabajos de maestría, que fueron 14, equivalentes al 30%, y de estos fueron proyectos de maestría en enfermería y maestría en salud colectiva, principalmente de maestría en enfermería. Esto pues ocurrió hacia el 2019, que no ingresaron proyectos de doctorado, pero pues ustedes entenderán que cuando ingresan los proyectos de doctorado, pues esto robustece un poco el número, y que entonces el número va incidiendo también sobre el tiempo.
Hay que tener en cuenta que se evalúan también los proyectos de los profesores de la dependencia, que para 2019 fueron 9 proyectos, y también de otras dependencias de la universidad, porque nuestro comité de ética de investigación no es exclusivo para la Facultad de Enfermería, sino que también da la posibilidad de que se puedan evaluar proyectos de otras dependencias. Y para este caso, pues se evaluaron 3 proyectos que fueron de microbiología y de nutrición y dietética. Ustedes saben que la periodicidad de las reuniones es mensual y que están fijadas por cronograma que está más o menos pensado para que se haga la reunión en el último viernes o la última semana de cada mes. Por lo tanto, a las personas se les solicita que pues, se fije en ese cronograma, que hacia la mitad del mes se envíen los proyectos para evaluar. Entonces, a partir de ahí, si el proyecto ingresa, digamos, en los tiempos establecidos, se ha podido establecer que el tiempo promedio para la primera evaluación de un proyecto puede ser de 24 días, la primera evaluación, con un rango que va a lo mínimo en 3 días y el máximo 61. ¿De qué depende que sea 61? Pues el propósito es que, pues, obviamente los proyectos ingresen con lo que normalmente solicita el Comité de Ética de Investigación, que es lo mínimo, y es contar con el proyecto en su versión de Word y de PDF, contar con las hojas de vida de los investigadores, y dentro de los anexos, que incluso a veces pueden estar dentro del mismo cuerpo del proyecto, que haya las cartas de asociación colaborativa en el caso que se requieran, que haya el consentimiento informado que se requiera y todos los demás anexos que se requieran. Lo que pasa es que si muchos de los casos el proyecto entra, pero le faltan estos documentos y van corriendo los tiempos y para el día de la evaluación no se tiene, pues esto va retrasando la posibilidad de primera evaluación. Más o menos, si un proyecto requiere 2 evaluaciones, el proceso puede tardarse hasta 61.1 días en promedio, con un mínimo de 4 días, porque también hemos hecho valoraciones, digamos, de alguna manera rápida, pero también con un máximo de días que puede extenderse hasta 148. Y como ha habido también proyectos que requieren hasta 3 evaluaciones, pues este promedio de tiempo se ha elevado a 103.2 días. En términos generales, desde que un proyecto ingresa al comité de ética hasta que pueda obtener su aval, se ha estimado que hay un promedio de días que puede ser de 74.4. Preocupante, indiscutiblemente, de acuerdo a los requerimientos y a las necesidades que va tomando, digamos, la investigación en nuestra dependencia, pero pues les quiero contar que pues, esta situación ya es conocida por la administración, pues porque ante tanto requerimiento, tanta convocatoria y ante tanto interés manifiesto de los profesores de querer investigar, pues esto no puede, el comité de ética no puede convertirse pues en un obstáculo, y eso requeriría entonces digamos, reforzar el tema de los tiempos que se dedican al comité de ética, que está conformado por 5 personas, 3 personas hacen parte de la facultad, 2 personas son externas, son contratadas por hora cátedra, y digamos que en total, entre las 3 personas por cada semestre, suman un total de 640 horas para poder hacer todo lo que tiene que ver con la evaluación de los proyectos previamente antes de llegar a la sesión y las sesiones, que en muchos de los casos requieren que se realicen sesiones extraordinarias. También digamos que dentro de eso que se pudo establecer, de los proyectos que ingresan a la evaluación, más o menos el 6.25% pueden pasar en la primera evaluación, más o menos el 58.6% requieren 2 evaluaciones
y el 34.7 pueden requerir 3 o más evaluaciones. Entonces, digamos que ese es lo que en este momento está operando para el comité de ética y de acuerdo a las condiciones que tenemos en el momento. Dejo ahí. Listo, Juan. O sea, yo creo que lo que Juan nos comenta, digamos, pues ustedes lo suman a los tiempos que les hemos mostrado, digamos que muestra cómo es muy difícil pensar que uno plantea un proyecto y que en 2 meses, pues sobre todo proyectos como que son muchos de los que se hacen en la facultad, que son proyectos inscritos sin recursos frescos, sino con financiación en horas, porque realmente ese tipo de procesos, miren todo lo que tarda. Los otros tardan menos porque digamos que esos tiempos los tomaron en otros lados y bueno, pudieron ser distintos, pero cambia ahí, pero claro, aquí, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque son condiciones que tenemos, obviamente tendremos que ir mejorando, digamos, pues los procesos y tratar de ver dónde hay mayores dificultades y tratar como de ir adelantando, pero bueno, es como lo que tenemos ahora y es como importante que todos y todas lo sepamos. Pues era un poco como la intención del ejercicio de hoy, igual vamos a publicar estas rutas. La profe de Verena había alzado la mano. Ah, dale, Ver. No, yo no, seguro se me marcó. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, no sé. Ah, bueno, Wilson. Beatriz, ¿puedo aprovechar para preguntar algo, ya que estamos aquí hablando de cosas del centro? Hágale. Es relacionado con, digamos, con la ejecución de los proyectos, de los investigadores que tenemos proyectos en curso y, digamos, el tema de la pandemia, ¿sí? Resulta que pues tenemos claro, y tú nos has enviado los comunicados y las extensiones que ha dado la Vicerrectoría de Investigación, dadas las dificultades, pero yo quería preguntar una cosa. Por ejemplo, en mi caso, tengo un compromiso de presentación de una ponencia y yo tengo aprobada la ponencia internacional y tengo recursos para ese proyecto, para esa ponencia en el proyecto. Los tengo ahí como parados, ¿sí? Pero por el rebrote en Europa, todavía no se ha definido la nueva fecha que aplazó el evento. Si esa nueva fecha, dadas las condiciones que nos va a poner la pandemia el otro año, se alarga, ¿cómo queda esto con el proyecto? Si el proyecto, digamos, llega el momento de acabarse el tiempo, ¿cómo quedan esos recursos? ¿Cómo queda ese compromiso? ¿Me puedes ayudar, por favor? Wilson, recuerda que con el tema de los tiempos, entonces tenemos posibilidad de pedir prórrogas por ejecución o prórrogas por cumplimiento de compromiso. O sea, ¿qué es de ejecución? Yo no he podido terminar las estrategias de producción de datos, o sea, no tengo la investigación hecha. Entonces ahí uno va pidiendo prórrogas. La otra posibilidad es la prórroga de cumplimiento de compromiso. Pasa la mayoría de las veces el cumplimiento de compromiso con el tema de publicación. Pero digamos que hoy puede estar pasando con el tema del evento, porque yo puedo decir, sí, pues yo puedo tener la posibilidad de un evento virtual, pero no, a mí me interesa este evento presencial y quiero ir. ¿Qué pasa ahí? Chao, luces, que te vaya bien, muchas gracias por asistir. Pero puede ser que uno diga, quiero esperar, entonces, ¿qué tienes que hacer, Wilson? Solicitar, se te va a vencer el tiempo, tienes que ver cuándo se te vence el tiempo. Si 2 meses antes de vencerse el tiempo que tienes en este momento aprobado, ojalá 3 meses para que lo hagas con tiempo, ves que definitivamente no vas a lograr ese compromiso, entonces lo que haces es mandar una carta al comité técnico diciendo, pido un plazo de ejecución de prórroga, un plazo, perdón, de cumplimiento de compromiso de tanto tiempo, por eso y por eso, todo esto que estás diciendo, nosotros lo vemos en CTI, se manda a CODI y generalmente ese tipo de prórrogas son aprobadas
y se va yendo hasta que se logre. Digamos que es lo importante, no dejar que el proyecto entre en estado atrasado. ¿Qué es que un proyecto entre en estado atrasado? Se te cumplió el tiempo y nunca pediste prórrogas. O sea, te estoy diciendo cualquier cosa, Wilson, se te cumplía el tiempo en abril del 2021 y vos nunca informaste nada, no hiciste el trámite en la plataforma, no dijiste en el comité técnico y se llegó a agosto. Tú aparecerías en estado atrasado, o sea, en estado de incumplimiento, lo cual es muy grave porque un estado de atrasado de incumplimiento perjudica a todo el grupo de investigación al que perteneces. Entonces, digamos que en esos casos, lo más prudente es que el investigador con tiempo, teniendo en cuenta los tiempos en que se le vence, pida oportunamente el plazo de cumplimiento. ¿Qué pasa? Se va aplazando. ¿Qué implicaciones tiene eso? Digamos, vamos a tener un proyecto vivo entre comillas, pendiente de un cumplimiento, pero dentro de unos patrones, digamos, legales, porque hay un permiso. Lo que no se pueden es dejar agotar los tiempos del permiso, porque ahí es donde nos enredamos un poco. Y lo otro que cambia es para efecto ya de nuestro plan de trabajo, porque obviamente yo tenía 12 horas como investigador principal en un proyecto en ejecución. Yo voy a esperar es que me salga la publicación, pues no necesito esas 12 horas, porque yo ya lo ejecuté. Yo estoy esperando es que la revista diga algo o que aparezca el evento. Entonces, digamos que cambias en esos términos, pero lo que hay que mantener es legalizados los tiempos de prórroga. Entonces, eso es lo que tendrías que hacer, Wilson. ¿Está claro? Sí, muy claro, muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda, inquietud? Porque para ir cerrando, estamos pasaditos 10 minutos del tiempo, pues que también sé que todos viernes cansados y con quizás otras cosas. No sé si tengan alguna otra inquietud. O si no, vamos acabando por acá. Y bueno, muchas gracias por asistir. Me da pesar que pues somos poquitos, porque realmente creo que este es un tema álgido en la facultad, porque realmente desconocemos todos y todas mucho el sistema y en ese sentido, claro, pues esperaríamos un sistema más ágil que no es así y bueno, de todas maneras, pues decirle a los compañeros que no vinieron que oigan luego la grabación como para aclarar alguna duda y obviamente que están disponibles los procedimientos, las guías que las estaremos publicando. ¿Listo? Bueno, Beatriz. el fin de semana. Sí, dale, Lucero. Es que yo tenía una pregunta, pero es que el micrófono no me quería funcionar. Y me pregunto, bueno. Qué pena. Dale. Pero la pregunta mía es, si yo presenté, por ejemplo, un proyecto a la convocatoria y no pasó la convocatoria, ¿yo podría presentar ese proyecto sin financiación, por ejemplo? Muy buena pregunta, Lucever, muy bien que la hayas hecho porque no la contemplamos ahí. Si yo presenté a convocatoria y resultó aprobado, es decir, sí obtuve más de 80 puntos, pero lo que pasa es que no alcanzó la plata porque los que financiaron obtuvieron 100 puntos y el mío 90 y el mío 81, estoy diciendo cualquier cosa. Puedes optar con esa evaluación a presentarlo como proyecto inscrito sin financiación en los 2 primeros años. Es decir, no puedes decir dentro de 3 años, vea uno que yo presenté por allá, porque la evaluación caduca a los 2 años, para que lo tengan en cuenta. Pero sí se puede, es una opción, es una muy buena opción, porque uno quema la primera posibilidad por la convocatoria, pero no se pudo, ya lo tiene listo y ya es arrancar el proceso de inscripción, porque ya tiene todo, casi todo listo. Bueno, y si obtuvo menos de 80 puntos, pero no pasa. No pasa, pero si uno lo mejora, o sea, le hago las mejoras, no pasó esa convocatoria, entonces si yo lo mejoro, puedo ese proyecto comenzar otra vez el proceso sin financiación. Eso, con ese proyecto, no con el mismo proyecto, porque ya uno se va a ver, dijeron que el proyecto no es para financiar con un puntaje de esos.
Obviamente, pues con la misma idea, mejorarla y volver a arrancar el proceso. Sí, es como volver a arrancar de cero. Ah, ya. Ah, bueno. Ah, bueno, Otra cosa, muchachos, que se me olvidó, que suele suceder. Yo me había presentado una convocatoria, pedí un aval de horas para la convocatoria programática, me dieron un aval de horas que decía, se va a presentar a la convocatoria programática de Ciencias Sociales del 2019, estoy diciendo cualquier cosa. Mi proyecto no pasó, y yo después vuelvo y presento ese proyecto a otra convocatoria. Ese aval de horas ya no me sirve, porque a mí me dieron un aval de horas que muy claramente en el texto dice que se lo dieron para la convocatoria. Tienen que volver a tramitar el aval de horas. Para que sepan, porque también suele suceder eso, que entonces llevan esa carta no les va a servir, no se las van a recibir, y hay que volver a hacer el proceso, porque decidiste presentarte a otra cosa, hay que volver a saber a qué te vas a presentar. Puede ser que el proyecto a una nueva convocatoria tiene otros términos de referencia y el proyecto que tenía ya no cumple esos términos, entonces es como volver a arrancar, listo, como para que también lo tengan en cuenta. Muchísimas gracias, Beatriz. Listo, Muchas Lucía. gracias por el espacio y por todo lo que nos aclaraste. Listo, chicos, entonces ahí nos seguimos conversando. Que tengan buen fin de semana y que estén muy bien. Muchas gracias por fin de semana. Por atender la invitación. Bueno, chao, pues, estén bien y gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana. Beatriz, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien, chao. Chao, gracias. Rosita, Ahorita qué pena que no, el micrófono estaba mal y no te escuché, así que bueno, qué bueno saludarte y muchas gracias por todo. Bueno, Rosa, seguimos en contacto. Muy bien. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, chao. Chao. Profe, no se le olvide parar la grabación y para enviarla. Pero es que sabes que, yo la programé, ¿no es cierto? Entonces, si yo la programé, yo soy la que la tengo que